diciembre de 2018, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados decidió incluir el negacionismo como un nuevo tipo penal en el proyecto de ley que versa sobre la incitación a la violencia. De ser ley, la norma sancionará a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile y que fueron verificadas por instancias oficiales como la Comisión Valech, Informe Rating y sentencias desde el Poder Judicial. En una primera etapa, el cuerpo legal indica que el delito tendrá una pena de presidio menor en su grado medio y una multa que oscila entre las 40 y 60 unidades tributarias mensuales. En el caso de que un funcionario público incurra en ello, la pena y la multa aumentará en un grado y el condenado quedará inhabilitado para ejercer cargos en el Estado por un periodo de 3 a 5 años. La polémica se ha instalado respecto al choque de derechos fundamentales que podría traer consigo la normativa. La pregunta que algunos se hacen consiste en si es que con esta ley se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo se resolverá esto? ¿Es más importante un derecho que otro? En esta edición de En Palabras Simples trataremos sobre las eventuales implicancias de penalizar el negacionismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Nos encontramos acá en el Palacio de Tribunales y como vimos en la cápsula informativa vamos a hablar sobre el tema negacionismo. Para eso nos encontramos con Rodrigo Bustos, él es jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, preguntarte primero, ¿qué se entiende respecto al concepto de negacionismo? Sí, si hablamos de negacionismo, me parece que lo primero es referirnos a un término muy relacionado a eso, que son los crímenes de lesa humanidad. Generalmente el negacionismo está relacionado con crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son ataques generalizados y sistemáticos a una parte de la población por razones étnicas, raciales, ideológicas u otras, ¿ya? Y es lo que se vivió obviamente en Alemania con el Holocausto, en la mitad del siglo pasado, pero también en Chile y en otros países de América Latina con dictaduras en los años 70 y 80 que buscaron, por razones políticas, ideológicas, también exterminar a una parte de la población chilena. Y el negacionismo está relacionado con eso porque de distintas formas busca negar o bien reformular o bien justificar esas violaciones de derechos humanos, esos crímenes de lesa humanidad. Ahora, se busca castigar este tipo de conductas de manera legal, ¿no? Se busca sancionar a las personas que incurran en actos de negación a estos delitos de lesa humanidad, también de aprobación a algunas situaciones características de periodos donde hubo violación a los derechos humanos. Sí, hoy día en Chile se está discutiendo un proyecto de ley justamente sobre lo que tú señalas, que busca penalizar justamente la negación o justificación de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en Chile. Esto no es nuevo, no se está buscando inventar la rueda en ese proyecto de ley, porque en países de Europa, por ejemplo, como Francia, como Alemania, como Suiza, Bélgica, y también en otras latitudes, hay distintos tipos de regulaciones del negacionismo. En algunos casos sancionándolo con penas de cárcel, en otro caso con otro tipo de sanciones. Muchas veces también estas prohibiciones acompañadas también de políticas de promoción y educación en derechos humanos, porque no todo tiene que ver obviamente con sancionar una conducta, sino que esto debe enmarcarse en una política más amplia que busque promover los derechos humanos, terminar con las discriminaciones. Pero sí, efectivamente hoy día nuevamente en Chile han habido ante otros proyectos de ley similares, se está volviendo a discutir el tema. ¿Y ha generado alguna polémica respecto a otros derechos fundamentales? Hemos escuchado gente precisamente del gobierno que señala que se estaría coartando la libertad de expresión, por ejemplo, un derecho también fundamental, constitucional y por ende mucho más complejo, ¿no?, de generar una ley bajo esos términos. Sí, efectivamente es un debate que existe cuando se busca sancionar y más cuando se busca penalizar, sancionar con cárcel el negacionismo. Es un debate que ahora se da en Chile y se ha dado en otros países.
Al respecto, lo primero que hay que decir es que en el caso de la libertad de expresión, al igual que en el caso de todos los derechos humanos, no se trata de un derecho absoluto. Todos los derechos entran en juego, entran en colisión y por lo tanto hay situaciones donde puede haber un derecho que tenga que ser en determinada hipótesis, circunstancia respecto de otros derechos. Y lo que ocurre con el negacionismo, con la incitación al odio también, que a veces han tenido regulaciones similares, es que lo que se ha dicho desde el derecho internacional de los derechos humanos es que el negacionismo, la incitación al odio no están protegidos por la libertad de expresión, ¿ya? No son parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Eso ya está bastante claro y asentado en el derecho internacional de los derechos humanos. Otra cosa es discutir cómo uno lo enfrenta. No está protegido por la libertad de expresión, pero habría que ver si la mejor solución es eventualmente la cárcel. Ahí hay que tener en cuenta, no solo respecto a esto, sino en general, que la cárcel y la privación de libertad en un Estado democrático de derecho tiene que ser la última medida. Y puede haber algunas otras posibilidades para regular, para prohibir o sancionar el negacionismo. Lo que tiene que estar claro es que sí, el Estado de Chile, al igual que los otros estados, tiene deberes respecto del establecimiento de la verdad en relación a los crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, conducta como la justificación, la negación de los crímenes de lesa humanidad, el decir esto nunca ocurrió, o el decir esto estuvo bien porque ellos algo habían hecho, eso no puede ser aceptable en un Estado democrático de derecho. Y en ese sentido, ¿qué efectos puede generar este tipo de negacionismo, negar estos hechos de violación a los derechos humanos o no negarlos? Lo que se plantea es que lo que puede suceder, que si se instala con mucha fuerza un discurso negacionista en una sociedad democrática, es por una parte que la sociedad, en este caso la sociedad chilena, no tenga una verdad, en este caso respecto de lo ocurrido en la dictadura sobre los crímenes de lesa humanidad, no hay una verdad común, por una parte, o se justifiquen esas violaciones de derechos humanos, y lo que se considera es que si eso ocurre, si se niegan o se justifican, es mucho más probable que eso pueda volver a ocurrir. Por eso es tan importante, digamos, tener una cierta memoria histórica común cuando se habla de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos, porque tiene que ver con la no repetición, con el nunca más que eso ocurra. Ahora bien, esto viene acompañado también de un tema ligado a la educación también, ¿no? En los colegios se busca hablar de este tema desde la perspectiva de la historia, introducirlo de esa manera para que la gente, como tú mismo mencionabas, tenga más cuidado y no vuelva a ocurrir de nuevo y no se vea como algo normal, ¿no? Me imagino que va por ese lado también. Sí, en cualquier caso, cuando se habla de buscar evitar que haya una cultura negacionista, un discurso negacionista, de incitación al odio, discriminatorio, no puede estar todo enfocado en sancionar, en prohibir, en penalizar. Y lo que tú dices en ese sentido me parece muy relevante. La educación en derechos humanos aquí juega un papel esencial. Los niños y niñas desde las primeras edades tienen que poder tener una cultura respetuosa de los derechos humanos. Para eso hay distintas metodologías de enseñanza, distintas formas de trabajarlo. No solo el negacionismo, sino el poder entender la diversidad, el poder crecer en una cultura que rechace las discriminaciones. En eso nos falta mucho, pero en los últimos años eso ha ido avanzando en los currículum de la educación formal en nuestro país, y por lo tanto esperamos que eso pueda rendir fruto a mediano o largo plazo, porque en general la educación a derechos humanos no se nota al día siguiente o después de poco tiempo, sino que es algo que tiene efecto más a largo plazo. Por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué le parece esta postura del negacionismo? Bueno, lo primero es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha visto con preocupación de que hayan habido en el último tiempo discursos negacionistas en Chile que han ido adquiriendo fuerza. Se ha planteado esta negación en algunos casos, por ejemplo, recordarán hace algunos meses atrás, de lo que existe, de lo que está planteado en el Museo de la Memoria. Han habido ataques a sitios de memoria como el del Parque por la Paz Villa Grimaldi por parte de distintas organizaciones, por lo tanto eso preocupa y en ese sentido puede ser hoy día oportuno que se esté discutiendo sobre negacionismo,
sobre incitación al odio, a la violencia, y eso puede ir por una regulación legal, como lo que hoy día se discute en el Congreso, y los parlamentarios tendrán que ver cuál es la mejor regulación en definitiva. Como decíamos, una pata es la regulación propiamente penal o sancionar o prohibir, pero hay otras medidas que también deben ahí evaluarse por parte de los parlamentarios. Y por otra parte, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que la cárcel es la última medida, pero que aquí también, por otra parte, está en juego algo muy relevante, que es tener una verdad histórica como país para lo que decíamos, que no haya nuevamente violaciones graves, crímenes de lesa humanidad en Chile. Ahora, respecto del proyecto en sí que se estuvo conversando, bueno, fue presentado en el gobierno de Michelle Bachelet. Creo que la diputada Carmen Hertz hizo algunas modificaciones, ¿no?, antes de la votación en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tipo de modificaciones le hizo prácticamente como tal, en verdad? Al parecer le agregaron esto de que podían incluir penas, ¿no?, de cárcel. Ese es como el tema más llamativo, ¿no?, de lo último que se ha visto de este proyecto, ¿no? Así es, este proyecto que tenía que ver con prohibir la incitación a la violencia ha tenido indicaciones. Hoy día en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Carmen Hertz, y justamente una de las cuestiones que se está discutiendo es la posibilidad de penalizar estos discursos que niegan o justifican las violaciones graves a los derechos humanos. Esto, como decía antes, no es nuevo. Otros países que han experimentado algo similar también tienen penalizaciones en algunos casos. Lo que hay que entender, como decíamos antes, que la libertad de expresión tiene límites, y los legisladores tendrán que ver aquí si esa es o no la mejor herramienta. Lo que está claro, lo decía anteriormente, es que la libertad de expresión no protege los discursos del odio o el negacionismo. Eso está muy claro en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Lo que los legisladores tendrán que ver es si la penalización con penas privativas de libertad es o no la mejor medida para enfrentar esto. Pero parece importante que hoy día se discute en Chile y se legisle en esta materia. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con este proyecto de ley que está ahí en plena discusión todavía. Vamos a ver qué indicaciones se le pueden agregar y qué va a pasar en la Cámara y también en el Senado. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, Javiera. A ustedes los invitamos también a visitar nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl, donde estamos actualizando constantemente con información interesante para todos ustedes. Que les vaya muy bien.